se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Mañana, con represión o sin represión, los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas. A exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Yo estaba en cuarto año, o sea que no encabezaba la marcha, sino que tenía compañeros de quinto y sexto año que encabezaban la marcha, tampoco María Claudia y de los chicos Francisco López Montaner, que éramos más chicos todos, o sea, fuimos, pero no éramos cabecillas de las marchas, ni mucho menos. De allí lo que quedó es que, por un lado, una satisfacción de que bueno, la organización, las luchas estudiantiles, a pesar de los momentos adversos que se vivían, sirven. Y después es que algunos continuamos militando con mayor compromiso y otros no. Entonces, a quienes van a buscar en septiembre del 76 era a militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, independientemente de haber ido o no haber ido a la marcha, ¿no es cierto? ¡Abran! ¡Abran! ¡Quieta! ¡No se mueva! ¿Qué pasa? ¡Yo que te reviento, pendejo! ¿Qué pasa? ¡Quieta, vieja, quieta! ¿Dónde están los pies? No sé. ¡No te hagas el pelotudo! Ay, no sé nada. Le juro que no sé nada. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Hablamos, y si le damos ese nombre, es la detención sistemática de estudiantes secundarios, ¿no es cierto? Que es mucho más amplia, tanto en número de desaparecidos como de detenidos, y que con esta complejidad política que éramos militantes políticos. Bueno, mi padre me dijo, bueno, nos vamos a algún lado, ¿no? Y yo cuento esto porque refleja la época, ¿no? Y yo le dije, yo no puedo dejar a los compañeros. Yo me tengo que quedar, no puedo dejar a los compañeros. Eso era lo que se vivía y el compromiso con que hacíamos las cosas. Y me quedé en mi casa y bueno, en la madrugada vino una patota armada, encapuchada, en nombre del ejército argentino. Esta escena es como lo más conocido que ya se sabe qué es lo que pasaba. Y venían buscando un estudiante de Bellas Artes. Esto también es importante porque venían buscando un estudiante secundario, ¿no? O sea, no había duda de eso. Y aparecí yo, que no soy muy grande y era muy chiquita en ese momento, y dijeron, no, esta es muy chiquita, no puede ser. Y yo tengo una hermana más grande, hicieron levantar a mi hermana y le preguntaron qué estudiaba filosofía, dice, y debe ser ella. Y dijeron, bueno, llevemos a las dos. Y él le dijo, no hay lugar en el auto. Bueno, entonces vamos a llevar a la de Bellas Artes. Y así fue como me detuvieron.
Bueno, muy bien. Ahí estaba el informe de la noche de los lápices. Están cumpliendo 38 años de aquella noche fatal. Y tenemos la oportunidad de estar con Pablo Díaz. Gracias por venir, Pablo. No, gracias a ustedes por invitarme. Sabemos que, o nos imaginamos, o quizás no, que es muy especial. Y recién mientras miraba, pensaba, ¿cómo te levantás los 16 de septiembre? ¿Qué es lo que pensás hace 38 años? Bueno, de dos maneras diferentes. Me levanto, porque siempre tuve esa característica de haber vivido lo vivido y de vivir hoy lo que vivo. En principio pienso en el juramento que yo les hice con respecto a que iban a salir. La característica mía con los chicos que están ausentes es que compartí con ellos más de 100 días, a diferencia de otros sobrevivientes, en el Pozo de Banfield. Y ahí hubo una afectividad propia de un campo de concentración, a través de que hablábamos, a través de que estábamos pasando ese horror juntos, ese dolor, esa tragedia, y esos momentos recreativos en los cuales cantábamos o hablábamos sobre posibles sueños o deseos si salíamos todos juntos. Y después el hecho de la separación, cuando ellos, en la emotividad de saber que me había llegado el salvoconducto con respecto a que a mí no me iban a matar, el juramento de que me acuerde de ellos, de que los haga aparecer, de que los haga salir. Y esa obsesión personal, íntima, fue desde un primer momento lo que me llevó a dar el testimonio y a buscar justicia y a ver por los medios audiovisuales poder transmitir la identidad de cada uno de ellos, para darle una esencia de existencia. Y por el otro lado, esto tiene mucho que ver con que desde hace una semana y dura una semana más, el hecho de tomar contacto con los familiares de los chicos. Remítanse a que yo siempre he dado el testimonio y al haber hecho estos documentales en sí mismo he tomado muchos contactos con ellos. Además era la persona que le decía dónde habían estado y cuáles eran sus últimas palabras y sus últimos... Vos seas el reflejo para esos familiares de esa persona que perdieron. Sí, y hoy a la mañana ya tengo en el celular. Es muy difícil hablar con ellos hoy, salvo vernos y saber qué es lo que hizo uno con respecto a sus hermanos o a sus hijos, a sus primos. Hoy las distintas generaciones fueron sucediéndose. En lo íntimo, en lo personal, pasan muchas cosas. El tema de la ausencia, no solamente como compañeros, sino en mi caso, afectivamente como amigos, que tiene otra característica distinta a la militancia política partidaria. ¿Sabes que hace poquito veía, vos volviste al Pozo de Banfield? Sí, claro. Y veía cómo te emocionabas porque decías, acá estuvo Laura, sí, claro, o acá estuvo tal, sí, y recordabas no sé cuántos años después, y 30 años, esos mismos lugares donde fue la última vez que los viste. Sí, la particularidad del Pozo de Banfield, a diferencia de otros centros clandestinos de donde estuvieron otros sobrevivientes, es que nosotros estuvimos en una maternidad clandestina. En el periodo en el que yo compartí con los chicos tuvimos 3 nacimientos, 3 partos, claro, de los cuales en esos pequeños calabozos nos hacían cuidar a compañeras embarazadas que ya estaban en periodo de tener familia y yo tuve a mi cuidado a Gabriela Cariquiriborde, que está desaparecida. Y el hecho de cuando empezaba con trabajos de parto, aún teniendo nosotros 15, 16, 17 años y tener que pasar por ese momento, pero se me aferraba la mano y decía que lo quería tener a su hijo. Nosotros lo que teníamos que hacer era golpear las puertas de la celda y que los guardias vinieran con una chapa y lo llevaron. Nosotros estábamos en un segundo piso y la maternidad clandestina estaba en un primer piso. Nosotros siempre oímos el llanto del bebé cuando nacía. ¿No? Las compañeras nunca volvían a subir, las madres nunca volvían a subir y a nosotros nos decían que iban a ir a una chacra para su recuperación.
Pero esa particularidad de ser un centro clandestino de detención o campo de concentración, de depósito a la espera del turno para que te mataran, digamos, porque por el otro lado las condiciones eran peores de lo que se ve en la película. Claro. Nosotros tratamos de que, como fue la primera película en la democracia que marcaba tan de lleno el tema de los campos de concentración, de la tortura y de lo que había pasado, siempre la discusión era de que queríamos que la sociedad o que el ser humano pudiera terminar de ver la película y no sobre el horror de lo que estaba viendo, cambiara de canal. Claro. Digamos, porque yo siempre tenía la visión de que cuando veía los documentales del Holocausto judío, a veces me resultaba tan penoso y tan doloroso que cambiaba de canal. Entonces, discutimos muchísimo sobre esa posibilidad de no... Entonces alivianamos muchas de las cosas. Yo aprendí una sintaxis cinematográfica con Héctor Olivera, con el director, porque no tenía un grado. Pero bueno, pero gracias a eso en las escuelas secundarias se podía ver la película y ya los chicos podían tomar noción, ¿no? Porque ya pasaron tantos años que la nueva generación por ahí no está tan cerca de eso, ¿no? Incluso la preparación para mí me pasó, la vi de muy chica y me llevó muchísimos años procesarla. En mi casa se hablaba permanentemente del tema y mi papá, digamos, siempre le gustó como contarnos y con la verdad de muy chicos, pero es verdad que no es lo mismo los chicos por ahí de ahora, que ya vienen con una preparación, incluso desde historia, desde la escuela, como para mirarla y tener más información a la hora de abordarla. De todas formas, sigue siendo fuertísimo y va a seguirlo siendo, digamos. Había una vez... bueno, charlando con un director de cine muy famoso, que tuve oportunidad. Él siempre me decía de lo que había hecho en cuanto al documental, en la película en sí misma, y cómo lo tomaban las generaciones de los adolescentes, que siempre le dan un contexto, no solamente ven una cuestión de memoria, de historia, pero lo trasladan al presente de cada uno. El adolescente hace esa traslación. Sí. Y la película va a perdurar al margen de cuando yo ya no esté y va a seguir siendo la punta del inicio de los adolescentes con respecto a la memoria en sus determinadas escuelas. Esto ya es inevitable. Con respecto a la lucha. Con respecto a la memoria y a tener un lazo de ellos en cuanto a reconocerse como adolescentes responsables, un poco más de lo que son, ¿no? Porque esto los lleva también a incertidumbre, a inquietud, a investigar. Y además vivimos momentos mucho más libres, de libre expresión. Hoy me tocó voy a las escuelas en los más diversos contextos sociales, ¿no? Porque estoy legalizado, a diferencia de otros sobrevivientes. La película y la historia me ha legalizado en la posibilidad de la sobremesa familiar de los hogares. Entonces, puedo ir a los más diversos contextos sociales, paso de dar una charla en un colegio privado, como paso a dar una charla en el colegio más carenciado de una zona, en las cuales se entra únicamente con permiso. Y los adolescentes de hoy salen a relucir, al margen del conocimiento de la historia, cuestiones presentes que hacen a ellos. Mirá, el otro día, cuento dos rápidamente, me piden ir a un colegio de Florencio Varela en el mismo día que voy a un colegio, como el Colegio de Estudiantes de La Plata en Citibel, Club de Estudiantes de La Plata. Privados, dos contextos sociales diferentes. Bueno, voy al colegio de Florencio Varela, donde me hacen dejar el auto en Calchaquí, Luján, y me entran 30 cuadras para adentro. Sobre un colegio que me dice, mirá, fue 17 veces asaltado, es un colegio de bachillerato con orientación a las artes y lo único que tenían eran un bombo. Y cuando llegamos sobre un gran cartel que decía respeto, un gran mural. Le digo, ¿trabajaron el respeto? No, te voy a decir, hubo abuso de menor por parte del director, digamos, entonces tuvimos que trabajar eso. Y mirá, te vas a encontrar con el centro de estudiantes que recién lo conformamos con 19 delegados, 17 chicas y 2 chicos de primer año que eran hermanitos de otro que no hablaban. Y las chicas me decían que habían conformado el centro de estudiantes para defenderse. Entonces yo le digo, bueno, ¿dónde quieren que hablemos? ¿Dónde las consolido a las chicas en el tema de la participación? Y me dice, mirá,
la estamos consolidando en el tema de la identidad y la seguridad para enfrentar situaciones críticas en sus barrios. ¿Y cuál es el retorno de hacerlas seguras para que confronten por ahí el abuso de género, de la violencia de género? Y me dice los golpes, pero no los golpes de la vida, los golpes que eso significa pararse enfrente de que no las toqueteen, no las abusen. Bueno, y el centro estudiante era de resistencia, era de defensa. No era un centro de estudiantes en lo que yo puedo llegar a hablar en un colegio urbano en cuanto a la ciudadanía y la participación institucional de la democracia. Claro, Esas dos cosas. Y bueno, y después en otro colegio había pasado de que un chico de 17 años había utilizado la revista del centro de estudiantes para plantear su homosexualidad. Pero ustedes, haber planteado la homosexualidad en la década del 70, yo siempre recuerdo que mi padre, la primera vez que me echa de mi casa fue cuando me encuentro hablando con mi madre del Che Guevara. Imagínense si hubiese planteado, como lo plantean los chicos de hoy, en la libertad y en el crecimiento que han tenido en este proceso de libertad. Las sobremesas familiares eran distintas a lo que es hoy, porque hoy somos padres nosotros, los cuales ustedes tienen para la posibilidad de un diálogo mayor y que se ha ido modificando hasta inclusive con el voto de los 16, digamos, en una sobremesa familiar. Pero en aquel momento nuestros padres autoritarios, nuestros abuelos autoritarios, inmigrantes, duros, con otra cultura, era difícil que nosotros podamos trasladar a esa sobremesa nuestra participación de la militancia política partidaria o nuestras inquietudes revolucionarias, por lo cual militábamos afuera de nuestras casas. Antes yo pensaba que el centro de estudiantes era la primera institución democrática que podía tener el adolescente. Hoy le digo que la primera militancia partidaria o de identidad está en las familias, porque se puede. Es la primera institución, es lo que se puede plantear la identidad de lo que uno determina. Cada uno somos constructores de nuestros destinos, y desde muy jóvenes. ¿Y vos ves, Pablo, ahora una sociedad quizás más fuerte para o que pudiera afrontar una cosa como la que pasó, como la que le pasó a ustedes allá en la década del 70? Porque digo, las sociedades, y sobre todo con tantos desaparecidos, por mucho tiempo se fue debilitando. Y había como un temor a la política, un temor a todo esto. De hecho, gente de mi edad no quería los centros de estudiantes, estaban mal vistos. Entonces, digo, eso se fue recuperando después. Y a mi entender ahora veo algo como un poco más sólido, más fuerte, que quizás se pueda comparar con aquella época. Sí, los paralelismos no existen porque son contextos históricos diferentes, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que los adolescentes de hoy tienen la posibilidad de la identidad mucho más plasmada de lo que teníamos nosotros. Hoy confrontan con su propia realidad y lo dicen y lo plasman. Tal vez son más progresistas y plantean más las cosas entre ellos que todavía sobre los adultos, digamos, pero de cualquier forma está cambiando, porque yo creo que hay una generación de adultos que ha aprendido de los adolescentes con respecto a la libertad. Somos nosotros, desde el punto de vista adulto, los que nos traspasó la dictadura o la represión física o ideológica desde el punto de vista de que nos paralizamos a través del terrorismo de Estado. Digamos, pero no son los adolescentes que han crecido en democracia, que tienen la posibilidad de hoy levantar la mano, de hoy de confrontar con las propias situaciones injustas, porque lo vemos en todas las situaciones. Cuando hay una violencia de género, cuando hay una manifestación de injusticia desde el punto de vista de lo social, vemos que los adolescentes están a la cabeza de las marchas. No, yo creo, aún así, en aquellos que no tratan o que no están específicamente en los centros de estudiantes, creo que hay un acompañamiento en total de situaciones de libertad con respecto a los adolescentes entre ellos, porque paradójicamente los que se sorprendieron fueron las autoridades del colegio cuando leyeron la revista y los compañeros ya sabían todos. Claro, exacto. Claro. Pero creo que es un aprendizaje y el aprendizaje ha sido útil. Yo siento una de las satisfacciones personales al margen del reconocimiento de mis compañeros ausentes como
partícipes de que lo trasladan a aulas, a escuelas, a nombres, al margen de las marchas de hoy donde los reivindican, que se reivindica el adolescente también mismo. Digamos que el adolescente tiene una oportunidad, tiene un día en el que sale, tal vez tomando la noche de los lápices en sus propias inquietudes, en sus propias incertidumbres, en sus propios conflictos, en sus propios problemas y en sus propias satisfacciones, porque a veces vos los ves en las marchas caminando de la mano entre dos. Claro. Y yo creo que también sirve la valorización del romanticismo con respecto a la película en sí mismo, porque yo siempre digo, los 239 estudiantes secundarios desaparecidos, todos tuvieron la capacidad de escribir una poesía, de decirle te amo a su compañera o te amo a su compañero, y en el plano de un renglón decía la palabra, ¿cuándo vamos a poder cambiar todo esto? La palabra pueblo. Creo que el tema de la posibilidad de la sensibilidad social es muy importante. Creo que hay adolescentes inclusive que hoy tienen la capacidad de llorar por la vergüenza de la pobreza, cosa que una generación adulta no tiene esa capacidad, no la he visto en compañeros. No hay vergüenza por la pobreza ni la capacidad de sentir las injusticias. Y los adolescentes en su instancia más pura lo empiezan a plasmar. Hoy vuelven a escribir. Hoy si les pregunto en una división cuántos escriben, hay muchos que están escribiendo, al margen de su cuaderno de íntimo, las mujeres, pero creo que hay chicos, hombres, que ya no se avergüenzan del prejuicio de demostrar lo que sienten. Eso es porque ha habido un trabajo previo de democratización en la sociedad, porque la sociedad ha ido creciendo, porque si nos remitimos a lo que hizo la represión física en las generaciones adultas, nos vamos a la dificultad que hubo en el 80 o en el individualismo que hubo en los 90 con respecto a nuestras generaciones. Claro. Pablo, te traslado a los acontecimientos últimos que revivieron todos aquellos años, ¿no? El último que más nos conmovió a todos tuvo que ver con la aparición de Guido. Sí. Carlos, te imagino lo que debes haber sentido, ¿no? En ese momento. Mucho. Les voy a contar una cosa íntima. Por primera vez en 40 años tuve un retroceso una noche. ¿Qué es un retroceso una noche? Después de lo de Guido, me levanté teniendo una pesadilla. Cosa que nunca me había ocurrido. Mi compañera se dio cuenta. Y volví a hablar con Gabriela Caricriborde en ese calabozo del Pozo de Banfield. La volví a escuchar, pero en la voz. Y yo creo que, ¿sabés qué pasó? Creo que Guido me dio la posibilidad de poder encontrar al hijo de Gabriela Caricriborde. O sea, como que me vino esa posibilidad. Claro. Durante años me pareció imposible o anecdótico. Y creo que ahora, sobre la presentación de saber que hay muchos chicos que se presentaron, bueno, esa posibilidad de algún día de encontrar al hijo de Gabriela, creo que me hizo el retroceso. Y lo que deben haber sentido, yo no soy familiar de Gabriela Caricriborde, ¿no? He sido un testigo, pero lo que deben sentir los familiares de aquellos que están buscando a sus nietos. Digamos. Revivó todo, digamos. Sí, yo creo que revivó, pero para satisfacción, esa posibilidad de volver a encontrar en un pedazo de su vida. Sí. Lo viví muy intenso. Sí, incluso a todos, ¿no? Como sociedad nos pasó que ese día estábamos todos muy contentos. Era algo que por ahí, como decís, anecdótico, hasta imposible, más, bueno, el nieto de Estela, y fue como que nos devolvió un poco la esperanza a todos, creo, en cada uno, hasta en lo personal, de decir, bueno, se puede, no es imposible. Sí. Como un estado de gratitud de realmente si uno lucha, si uno sueña, si uno persevera en lo que quiere, puede ser, ¿no? Creo que nos dio como una alegría en ese sentido. Hay muchos ejemplos que nos retrotraen a la cotidianeidad, ¿no? Yo viví durante muchos años el proceso de la obsesión de que ustedes conocieran a Claudia, a Horacio, porque antes, sobre el 82, 83, 84, la palabra desaparecidos me resultaba anónima, ¿no? Vos decís desaparecidos y bueno, 30.000 y no la conocés.
cuando de los organismos de derechos humanos pusimos las fotos, yo en Plaza San Martín observaba que pasaba gente y que decía, bueno, tienen rostro. Claro. Ahí están, mirá qué jovencitos, yo los escuchaba. Y después cuando me decido en sí mismo a la película, digamos, hay una anécdota que cuando determinamos el casting de los actores de La Noche de los Lápices, nosotros decidimos de que vayan un mes antes a vivir con cada familia. Y los actores se encontraron, siempre lo cuenta Leonardo Sbaraglia o actores que participaron en la película, que empezaron a ver que los chicos habían existido, que a pesar de sus 16, 17 años, habían tenido una vida anterior y tenían una familia. Totalmente. Esto, mirá, hay un Goethe, que es un escritor alemán, hizo una vez una novela sobre Werther. Werther era un chico de 17 años, en su novela, en su ficción, que estaba enamorado de Carlota. Y Carlota muere. Y Werther empieza a escribirle cartas y de repente se suicida. Siempre me pareció la contradicer, la cara opuesta a eso, porque el hecho de la posibilidad de que yo no contara hubiese sido de que hubiese hecho desaparecer a los chicos y ustedes no lo hubiesen conocido. Digamos, el hecho del suicidio de Werther significó que Carlota desapareciera. Y siempre tuve la obsesión de vivir para que vivan. Claro. Un poco, y retomás lo que decías al principio, ¿no? Esto de que vos hablaste con ellos, les hiciste una promesa. Sí, totalmente. Y aquí estás. Pablo, es un día muy especial hoy, así que nosotros te queremos agradecer que hayas venido. Sí. La verdad que es un orgullo poder tenerte y haber charlado con vos este rato. No, en principio, bueno, gracias a todos. Ustedes saben que sigo viviendo en la ciudad de La Plata. Sí. Conozco a tu padre. Sí. Desde muy jóvenes hemos sido del barrio. Exacto. He sido compañero secundario de tu padre. Claro, al igual que compañero de camarógrafo de Daniel Olivero. En el ámbito de La Plata me ha dado, es mi refugio. Por lo cual decidí no irme nunca. Pero bueno, nada. Creo que también es un homenaje a sí mismo al hecho de que yo soy el que tiene que vivir acá y no mis torturadores. Muy bien. Vamos a dar un aplauso a Pablo. Y así vamos a hacer la pausa. Que estamos a las corridas. Dale, ya venimos. Ya venimos, lo que va a pasar, espectáculos tecno y mucho más aquí en Buenos Días, Buenos Aires.